tú me has examinado y me has conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos, oh Jehová. Pues aún no está la palabra en mi boca, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí tú estás. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del sol y habitare en el extremo del mar, aún allí me hallará tu mano y me asiará tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no me pueden esconder de ti. Y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son la noche que el día. Salmo 139, versículo 1 en adelante. Es un gran privilegio poderlos saludar a todos en el nombre de Jesús. Y después de mucho tiempo de no predicar en este lugar, hemos nuevamente retomado este camino para poder compartir nuevamente la palabra de Dios. Sírvase usted a disculpar la bulla, la molestia. Sírvase usted a disculpar que le interrumpimos su sueño. Pero dice la palabra de Dios: yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. Usted es libre de hacer lo que usted quiere hacer. Usted puede decidir si escuchar a Dios o cerrar sus oídos. Usted es libre de ponerse los audífonos en las orejas a fin de no escuchar la palabra, como también es libre de prestarle atención a Dios de lo que Él va a hablar. Todos somos libres en esta tierra de hacer lo que queramos hacer. Pero dijo Salomón: sabes que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Bendito sea Dios. Vamos a compartir un momento la palabra de Dios. Y yo sé que hay mucha gente que tiene hambre de escuchar palabra. Yo sé que hay mucha gente que anhelaba que volviéramos a predicar en este lugar. Yo sé que hay mucha gente que estaba anhelando que volviéramos a predicar en las mañanas. Como también había gente que estaba feliz que ya no lo hacíamos. Pero estamos en tiempos peligrosos. Estamos en tiempos cuando el apóstol Pablo dijo en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, que tenemos que saber que los últimos tiempos iban a ser tiempos peligrosos. Y cuando Pablo habló de un peligro, no se refería de gente que no conoce a Dios, sino que el peligro que el apóstol Pablo profetizó es el peligro que todo buen predicador sufre y lleva por causa del evangelio de Cristo Jesús. Sabemos y entendemos que mismo Cristo Jesús, los apóstoles y los profetas nunca fueron bien recibidos
por las personas. Los apóstoles y los profetas nunca fueron bien recibidos por las gentes. Por eso Jesucristo reclama y dice en Mateo: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos y no quisiste? Ese es el peligro del que el apóstol Pablo habló en estos tiempos finales. En los tiempos de Cristo, en los tiempos de los profetas, los siervos de Dios eran perseguidos, eran apedrados, eran abofetados, eran azotados. El apóstol Pablo mismo describe que él recibió 39 azotes de parte de los judíos, más el peligro que sufrió de los malos o de los falsos hermanos. ¿Y quiénes son esos falsos hermanos? Aquellos que simplemente tienen el nombre de cristiano, pero con sus hechos, sus actitudes, niegan que son realmente hijos de Dios. El apóstol Pablo dijo en una ocasión que los hijos de Dios son los que aman la palabra y obedecen a Dios. Jesucristo dijo en una ocasión: si ustedes fueran hijos de Abraham, amarían mis palabras, pero ustedes no reciben mis palabras y aún matarme quieren, porque ustedes no son hijos de Dios, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Bendito sea Dios. Hoy quiero compartir un mensaje que lo encontramos en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Un tema que hemos estado predicando mucho en estos tiempos finales. Un mensaje que ha hecho relinchar al diablo y a los demonios. Un mensaje que ha puesto de punta a cualquier cristiano tibio en esta tierra. Un cristiano que ha hecho reparar a cuanto endemoniado que está encuevado dentro de las congregaciones. Dice la Biblia, segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Pero tú, sé sobrio en toda, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo, dice Pablo, ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la batalla, he ganado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez y justo en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Una profecía que se escribe aproximadamente entre el año 66 y el año 67 después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo está a punto de que lo maten por causa del evangelio de Cristo. El apóstol Pablo, en sus agonías, en su aflicción como humano, el hombre está afligido por su alma, preocupado en sí por lo que iba a acontecer en los tiempos finales.
Y en su aflicción de espíritu, el apóstol Pablo recibe la revelación del Espíritu Santo de Dios, porque toda escritura, dice la Biblia, fue revelada a través de su Santo Espíritu. Y Pablo, en los últimos minutos de vida, recibe la revelación del Espíritu Santo para que le envíe esta carta al joven llamado Timoteo, un joven que, por cierto, se sabe y se conoce que era pastor de aquella nación. Entonces Pablo recibe la revelación del Espíritu Santo y le envía esta carta al joven Timoteo, haciéndole saber lo que iba a acontecer en los tiempos finales. Es bien cierto que Pablo y Timoteo ya no vieron esto de lo que Pablo profetizó, porque Pablo no solamente era apóstol, ni solamente era pastor. Pablo él mismo describe a la carta de Timoteo que él fue predicador, es decir, evangelista, maestro, y también fue apóstol, y él mismo describe como maestro de los gentiles. Pero no solamente lo vemos como maestro, sino que aquí estamos viendo a Pablo como un profeta. Está dando una profecía que, por cierto, se está cumpliendo en estos tiempos actuales. Una profecía que hemos empezado a palpar, hemos empezado a contemplar, donde la palabra de Dios se está escaseando, donde el verdadero mensaje, la esencia de la palabra, se está escaseando. Hoy en día encontramos predicadores por montones, predicadores en las radios, predicadores en las camionetas, predicadores en los mercados, predicadores en el internet, predicadores en las calles. Pero la mayoría de estos predicadores han dejado la esencia de la palabra de Dios. Y si te predican una esencia, no es la esencia completa, sino es parte de la esencia. Y la esencia es el complemento de aquello para que tenga el sabor de aquello. Hoy si te predican una santidad, te predican una santidad a medias o una santidad a 3/4, pero no te predican el complemento, es decir, la esencia completa de la vida de un cristiano, que es la santidad. Y si tú predicas temas de santidad, inmediatamente el diablo levanta a un pastor, a un evangelista, para que contradiga el mensaje perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos en esos tiempos donde la gente ya no quiere escuchar la verdadera palabra de Dios, sino que dice Pablo que se han levantado maestros conformes a sus propias concupiscencias. ¿Qué significa concupiscencia? Significa deseos carnales o apetitos según los deseos de la carne. Y hoy se han levantado maestros con deseos carnales, es decir, apoyando el pecado, es decir, dándole libertad al pecado y haciendo a un lado la palabra de Dios. Pero Pablo le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. ¿Cuándo será eso que Cristo juzgará a los vivos y a los muertos? Cuando Él venga por su pueblo, entonces Él se encargará de juzgar a los vivos y a los muertos. Y ahí veremos si realmente fuiste un cristiano o simplemente fuiste un hipócrita que estuviste camuflachado dentro de una congregación. Entonces veremos si realmente fuiste un hijo de Dios o simplemente fuiste cristiano de apariencia. Porque hoy cualquiera tiene el nombre de cristiano, hoy cualquiera tiene el nombre de hijo de Dios, hoy cualquiera dice ser sana doctrina, aunque sean defensores del mismo Satanás. Que el Señor los reprenda. Pero estamos en estos
tiempos, cuando la gente prefiere irse a aquella congregación donde lo único que hacen es endulzar el pecado, donde lo único que hacen es acariciarle el pecado, donde lo único que el predicador hace es motivarle a que siga adelante, cuando el predicador y la persona misma saben que están mal delante de Cristo Jesús. Y como dice Jeremías, le fortalecen las manos al impío a fin de que no se arrepienta. Pero hoy, a través de este mensaje, yo sé que hay predicadores, hay hombres y mujeres que predican la palabra, pero ¿saben cuál es el problema? Que no han querido predicar el verdadero mensaje, el mensaje que Cristo predicó, el mensaje que los apóstoles predicaron, el mensaje que los profetas daban. Como cuando se paraba Juan el Bautista y decía: generación de víboras, generación de víboras. Y generación de víboras significa descendencia de Satanás, hijo del diablo. Esto es para usted, animal irracionable, que dice que el diablo no tiene hijos. Eso era lo que Juan el Bautista le decía: generación de víboras. Hay muchas razones por qué el cristiano hoy en día no quiere predicar la verdadera palabra. Y la primera razón, lo he gritado cuántas veces, y hoy necesito gritarlo en esta colonia. Hoy necesito que Colonia San Francisco escuche por qué no se predica la verdadera palabra. Y la razón número uno, por qué muchos pastores, evangelistas y predicadores no quieren predicar la verdadera palabra. ¿Sabes cuál es la primera razón? Porque estos infelices tienen cola que les pise. ¿Estás oyendo, predicadorcito a medias? ¿Estás oyendo, pastor inútil? ¿Estás oyendo, predicador cobarde? ¿Por qué no quieres predicar la verdadera palabra? Porque tienes cola que te pise. ¿Qué significa tener cola que le pise? Es decir, que el pecado tú lo tienes en la casa. El pecado tú lo estás tolerando dentro de la congregación. Y esa es la razón por qué tú no predicas la esencia de la palabra. Porque sabes que no te conviene. Porque sabes que el pecado lo tienes en tu casa. El pecado lo estás tolerando dentro de la congregación. Y esa es la primera razón por qué la palabra de Dios está escaseando. Esa es la primera razón por qué muchos predicadores no quieren soltar esta palabra. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Dice la Biblia: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová, oiga, escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. La verdadera palabra estaba escaseando porque el sacerdote no quería darla. El sacerdote no quería profetizar. ¿Y por qué Elí no quería profetizar? Porque sus hijos se habían corrompido. Sus hijos se revolcaban con las mujeres adentro del templo. Así dice la palabra de Dios. Y el sacerdote Elí sabía que sus hijos eran reos de muerte. Sabía perfectamente el sacerdote Elí que sus hijos habían de morir quemados o muertos a pedradas, según la ley que Dios le había dado a Moisés en aquel entonces. Por eso es que Elí no quería profetizar. Por eso es que Elí no quería entregar el mensaje, porque Elí tenía cola que le pisara. Eso mismo pasa hoy en día. ¿Cómo el pastor va a reprender el pecado si el pecado lo tiene adentro de su casa? Sus hijos están más perdidos que cualquier mundano. ¿Y cómo este pastor va a reprender el pecado si el pecado lo tiene dentro de su casa? Yo creo que Colonia San Francisco ha escuchado, porque es una tristeza y es una vergüenza que
que la mayoría de hijos de pastores, la peor vergüenza en esta tierra. Colonia San Francisco he escuchado y son testigos de que hay muchos hijos de pastores que han embarazado hasta 2, 3, 4, 5 muchachas, y la gente ahí está feliz en estas congregaciones porque son tal para cual, porque son tapachamarra. ¿Por qué? Y el pastor no reprende ese pecado de adulterio, de fornicación. ¿Sabe? Porque el primer adúltero es su hijo que está dentro de la congregación. ¿Cómo el pastor va a reprender el adulterio, la fornicación, si su hijo es el primer adúltero, su hijo es el primer fornicario? Casi que todas las hijas del pastor ya salieron embarazadas. De la más chiquita a la más grande, ya se las embarazaron. ¿Y cómo este hijo del diablo va a reprender el pecado si el pecado lo tiene dentro de su casa? ¿Con qué cara este pastor va a reprender el pecado? ¿Con qué cara este pastor? Y si lo hace, es un hipócrita que predica lo que no vive. ¿No te da vergüenza, pastor, que con los diezmos que te dan, tu hijo comprando marihuana, fumando cigarro? ¿Cómo vas a reprender ese pecado si el pecado lo tienes dentro de tu casa? ¿Sabes que tienes cola que te pise? ¿Cómo vas a predicar a los idólatras si tú mismo fabricas los anillos con idolatría, con imágenes? Hijo del diablo, arrepiéntete. Por eso te has vuelto un defensor de Satanás. ¿Cómo no te vas a enojar con la idolatría, adúltero, si tú mismo fabricas anillos de imágenes de ídolos, fabricas medallas de ídolos? Y bien que tu pastor te recibe los diezmos, porque son los dos corruptos, adúlteros, sinvergüenzas y pícaros. ¿Y cómo te va a reprender el adulterio si sabes que la misma iglesia tiene el adulterio? Tienes cola que te pise, y Jesucristo dijo: hipócrita, saca primero la viga de tu ojo para que puedas ver la paja del ojo que está en tu hermano. ¿Estás oyendo, hipócrita? No puedes predicar esta palabra porque sabes que tienes cola que te pise. ¿Cómo vas a reprender a los mentirosos si eres el más mentiroso de la colonia? Por eso saca mensajes el mentiroso hijo del diablo diciendo: aquí todos somos mentirosos. Tú estás del diablo y usted atarantado, endemoniado, mentiroso. Hace unos días escuchaba un pastorcito endemoniado y le decía a la gente: hermano, aquí todos somos mentirosos. Mentiroso tú estás del diablo y usted atarantado. Juan 8:44 dice que todos los mentirosos son hijos del diablo. Y 21:8 de Apocalipsis dice que los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego. ¿Cómo vas a reprender el pecado si tienes cola que te pise? Tu mujer todavía duerme enchorada. Animal irracionable. Por eso no razonas con la palabra. Tus hijas enseñando las piernas con la minifalda. ¿Cómo vas a reprender el pecado? Tus niñas seguimos con el mensaje. No se preocupe, si se va la luz ya pusimos la planta, pero esta palabra la vamos a seguir. Lo bueno que estamos preparados para toda buena obra. Aleluya. Y esa es la razón, mi amado hermano, amigo, porque muchos pastores evangelistas no quieren soltar este mensaje.
porque sabe perfectamente que tiene cola que le pise. ¿Cómo va a reprender el pecado del vecino si él sabe perfectamente que el pecado lo tiene dentro de la congregación? El sacerdote Elí sabía que sus hijos se habían vuelto adúlteros, sus hijos se habían vuelto corrompidos. La Biblia dice que sus hijos adentro del templo se acostaban con las mujeres, y eso es lo que pasa hoy en día. Se ha sabido, se ha escuchado de cuánto hijo de pastor que ha embarazado una muchacha, embaraza otra y embaraza otra, y hay gente que en vez de arrepentirse, reprender ese pecado, se vuelven cómplices de ese pecado. Esa es una de las razones por qué la verdadera palabra no se predica. Esa es una de las razones por qué la palabra no se enseña hoy en día. La segunda razón por qué la palabra se está escaseando, la segunda razón es porque el predicador o el pastor no quiere ser ejemplo de la congregación. Y todo predicador, todo pastor tiene que ser ejemplo de la congregación. Si tú vas a predicar algo, lo tienes que vivir. Si tú vas a enseñar algo, la primera que tiene que ser ejemplo es tu familia. Primera carta de Pedro, capítulo 5 dice que el pastor tiene que ser ejemplo de la grey, es decir, ejemplo de la congregación. Es decir, que si el pastor va a reprender el adulterio, no tiene que estar en adulterio. Es decir, que si él va a señalar cierto pecado, no tiene que tener ese pecado. Mira lo que dice la Biblia. Primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Dice la Biblia: palabra fiel. Si alguno anhela ser obispo, es decir, si alguno anhela ser pastor, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irrepresible, es decir, que no lo anden reprendiendo a cada rato. Pero hoy a cada rato reprenden a los predicadores, los reprenden por mentiroso, los reprenden por pícaro, los reprenden por estafador, los reprenden por mañoso. Sea irrepresible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Y luego dice que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción y toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Jesucristo? ¿Estás oyendo? Si ni tus hijos te hacen caso, ¿cómo te va a hacer caso la iglesia? Si ni tus hijos te obedecen, ¿cómo te va a obedecer la iglesia? ¿Estás oyendo, predicador? Necesitamos ser ejemplo. ¿Con qué cara vas a reprender al hijo de la fulana si tus hijos no están en sujeción? ¿No te da vergüenza que con el diezmo que te dan tus hijos jugando Free Fire y la gente se da cuenta? No juegan en tu casa, pero se van a jugar con los vecinos. ¿No te da vergüenza? Si no sabes gobernar tu casa, no sirves para predicador, no sirves para pastor. Y si tus hijos no te quieren obedecer, pues que se vayan a la calle y que busquen en la calle, pero tu casa la tienen que respetar. Tu casa, aunque sea de cartón, de lámina, de tierrita, pero tu casa, los hijos la tienen que respetar.
¿Cómo vas a reprender el pecado si no quieres ser ejemplo? Esas son las razones por qué la palabra se está escaseando. La tercera razón por qué la palabra se está escaseando, ¿sabes cuál es la tercera razón? Porque estos predicadorcitos tienen miedo. Escuche bien, el miedo ha sido un motivo, una de las razones por qué muchos predicadores no quieren predicar la palabra, porque tienen miedo. El miedo. Y eso fue lo que Dios le recomendó a Ezequiel. Cuando Dios llama a Ezequiel al ministerio, cuando Dios llama a Ezequiel para que reprenda el pecado, eso fue lo que Dios le dijo a Ezequiel. Mira lo que dice Ezequiel capítulo 2, versículo 4. Yo pues, dice Dios, te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos te escuchen? Pero si no te escucharen, porque son casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te halles entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Esa fue la recomendación que Dios le dio a Ezequiel. No les vayas a tener miedo. Tú predícales, háblales. Si te escuchan o no te escuchan, porque son rebeldes, tú predícales. No me importa si escuchas o no escuchas. Y posiblemente hoy en la noche se levanta un hijo del diablo con su bocina, contradiciendo toda esta palabra. No me importa. Dios le dijo a Ezequiel: tú predícales. Si te escuchan o no te escuchan, porque son casa rebelde, un día conocerán que hubo predicador en medio de ellos. Porque no me considero profeta. Soy un simple esclavo de Cristo Jesús. El miedo es el que mucho predicador tiene. Por eso no reprende a los cabros que tiene la congregación. Porque a veces el pastor, según el pastor, dice: yo soy pastor, sí, pero eres pastor de cabros. Porque los únicos que tienes en esa congregación es gente rebelde, adúlteros, sinvergüenzas, pícaros. Ellos son los que se congregan ahí contigo. Y todavía dices: es que yo soy el pastor. Sí, pero se te olvida decir que eres pastor de cabros. Porque los únicos que se congregan, gente adúltera, borrachos, gente que celebra Navidad, gente chismosa. Esos son los cabros que tienes ahí. Y te da miedo reprender ese pecado. Porque si reprendes ese pecado, ese adúltero ya no te va a dar diezmo. Ese adúltero de seguro dejará de diezmar. Y como los adúlteros a veces son los que más diezman, pensando que con su diezmo su adulterio se les va a tapar, su fornicación, su idolatría se les va a tapar. Y Dios bendiga a aquellas ovejitas que también diezman, pero ya no lo hacen por miedo al pecado, sino por amor y por temor a Dios. ¿Cómo le vas a reprender ese pecado a la gente si tienes miedo que se te vayan? Tienes miedo que esos cabros que tienes en la congregación se te vayan. Y si se te van, ya no va a haber diezmo. Si te van, ya no te van a diezmar. Por eso tienes miedo reprender ese adulterio. Esa es una de las razones por qué muchos predicadores no quieren predicar esta palabra, porque tienen miedo. Tienen miedo.
lo que menos hubo en los profetas, en los apóstoles y en el mismo Cristo Jesús. Por eso Jesucristo reprendía fuertemente el pecado, porque lo que menos hubo en él fue miedo. Se paraba y le decía a los fariseos: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cuelan el mosquito y se tragan el camello. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que por fuera se muestran blancos, pero por dentro están llenos de huesos podridos. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que se muestran como sepulcros blanqueados, pero por dentro están llenos de inmundicia y de toda pudrición. Aleluya. Y eso es lo que pasa hoy en día. Jesucristo mismo le dijo a los fariseos: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que ni entran al reino de los cielos y no dejan que otro entre. Y eso es lo que pasa hoy en día con estos predicadores. Ni te predican la palabra y no quieren que tú la prediques. Porque cuelan el mosquito y se tragan el camello. Como aquel hipócrita que no come carne de marrano, como aquel hipócrita que no come cangrejo, que no come camarón, pero anda enamorando a las muchachas en la calle. Hipócrita. ¿De qué sirve que no comas chicharrón? Si te gusta andar enamorando mujeres, mejor hártase un marrano con todo y tripas y pelo. El miedo es la razón por qué muchos predicadores no quieren soltar esta palabra. Por eso es que la señorita en la calle anda con sus pedacitos de chores, pareciera que anda en calzón, esta depravada cochina. Y a las 5 de la tarde va con su bolsita y su vestidito para arriba de la iglesia. Y el pastor lo único que le dice: sigue adelante, hermanita, podrida, con todo y pastor te vas a hundir en el infierno. Estas son las razones por qué muchos pastores no quieren predicar la palabra. Juzgue usted ahí en su casa si es cierto o no es cierto. Derecho tiene de juzgar. Son las razones, algunas, de por qué muchos predicadores no quieren soltar esta palabra. Pero Pablo le dijo a Timoteo: tú predícales. Predícale, reprende, exhorta, redarguye. Porque vendrán tiempos, y estamos en esos tiempos, cuando la gente lo que quiere escuchar son palabritas bonitas que le endulcen el pecado. Palabritas bonitas donde el fornicario, el adúltero, el idólatra se goza. Para mí ha sido un gran privilegio predicar esta palabra. Y primero Dios, estaremos todos los domingos predicando esta palabra. Ya que todos estos endemoniados que se han levantado en contra de la palabra, con esto no podemos pelear con la mano, ni con cuchillo, ni con pistola. Con estos demonios hay que pelear, pero con la palabra de Dios. Hay que atacarlos con la palabra de Dios. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. La iglesia local, invitados a las 4 de la tarde al culto. Bendito sea Dios. Así que Dios le guarde, Dios le bendiga. Si quiere, comas esta palabra, como Dios le dijo a Ezequiel: come
Y si no quiere, pues vomítela. Pero de que Dios te vomita, te vomita. Que Dios te bendiga y hasta una próxima ocasión, si Dios así lo permite. Bendiciones a todos.